palabra del Señor nos muestra, ¿verdad?, tiempos finales, y es necesario que recurramos, gloria al Señor, a los regazos de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En tiempo oportuno Dios está llamando a la humanidad a un arrepentimiento con él. Jesucristo está a la puerta. Jesucristo está a la puerta. Estamos viviendo tiempos finales, tiempos últimos, y la palabra del Señor nos enseña que, bueno, más que todo a la iglesia del Señor, ir y predicar el evangelio. Y esta es una labor que nos corresponde a nosotros como iglesia del Señor, anunciarle que Cristo pronto viene. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Gloria al Señor, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por quien seamos salvos. Estamos en tiempo oportuno para poder reconocer nuestros errores y volvernos a Dios, porque estamos viviendo tiempos últimos, y la humanidad, como dice la Escritura, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y estamos viviendo en tiempos tan difíciles, y estamos viendo cómo la palabra se viene cumpliendo en los tiempos, porque hoy en día la humanidad ha perdido ya la sensibilidad, ¿verdad?, del amor al prójimo. La humanidad verdaderamente se ha apartado de la misericordia. Ya la humanidad ya no siente amor por su prójimo. Ya cada quien trata de llevar agua para su propio molino. Sí. ¿Verdad? Y estamos viviendo ya en tiempos donde podemos ver que ya no hay ningún tipo de sensibilidad, ¿verdad?, contra el prójimo. Podemos ver que a alguien lo están ultrajando, están haciéndole daño, y podemos ver que la humanidad misma cierra las puertas, como que ya no hay sentimiento, ya no hay dolor por el mal de otro, ¿verdad? Y son tiempos en los cuales la palabra del Señor nos ha venido hablando que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar en estos tiempos, ¿verdad? Pero estamos en tiempo oportuno para poder decirle que es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de acercarnos a Él. Jesucristo dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Jesucristo nos está llamando, nos está haciendo una invitación para que después pues no nos lamentemos, porque en tiempo oportuno Él nos está llamando a un arrepentimiento con Él. Estamos viviendo en tiempos demasiados difíciles, donde el pecado se ha apoderado de la humanidad, donde el pecado ha tomado, gloria al Señor, posición del ser humano. Pero Jesucristo dijo que Él vino para deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino a romper todas las obras de las tinieblas. Jesucristo vino a dar libertad a los cautivos. Él vino a libertar a la humanidad de la esclavitud del pecado. Amén. Por eso que en tiempo oportuno este evangelio está siendo predicado. Gloria al Señor, para que tú puedas apercibirte de tu mal proceder y buscar el camino de Dios. La palabra del Señor dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Amén. Para que vengan de la presencia del Señor Tiempo de refrigerio. En tiempo oportuno Dios está llamando a la humanidad para que vengan a un arrepentimiento con Él. Amén. Jesucristo vino a romper toda obra de las tinieblas. La humanidad estaba colapsada, ya en una condenación eterna, pero Jesucristo vino a romper todas las obras y los planes que el enemigo traía. Gloria al Señor. Jesucristo vino a libertar a la humanidad. Él vino a ofrecer su vida para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. La humanidad estaba verdaderamente condenada a una, Dios mío amado, a una condenación eterna.
Era una condenación eterna, pero Jesucristo vino a romper toda obra de las tinieblas. Amén. Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. No, Dios mío amado, no permitas irte de este mundo sin llevarte a Jesucristo en tu corazón. Jesucristo es la alternativa que la humanidad, que tú y yo tenemos para poder, gloria al Señor, acercarnos a Él. Jesucristo es el único que puede romper toda maldición de condenación. Dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo no vino al mundo a morir para condenar al mundo, no, Él vino para salvar. Sí, así es. Jesucristo no vino a condenar a nadie, Él vino a darle salvación y vida eterna a la humanidad. Una humanidad que ya no tenía ningún tipo de esperanza. Jesucristo, Él vino a morir por cada uno de nosotros. Amén. Por eso es que, mis amados, hay dos caminos que son eternos. El camino de la vida que Cristo ofrece, el camino de vida eterna. Pero hay un camino también que es eterno y es el camino de la condenación. ¿Verdad? Y tú y yo estamos aquí. Dios ha permitido que tú y yo estuviéramos en esta generación. Oiga, pero tú y yo no nacimos para ser condenados. El infierno no fue hecho para el ser humano. Dice la palabra del Señor que el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles. Sí. Por desobedientes. Pero hay algo que verdaderamente el enemigo se ha apoderado y es de la humanidad. Y él ha buscado caminos para que el hombre ya no esos caminos derechos que le agradan a Dios, el enemigo anda buscando que esos caminos sean torcidos. Amén. Y torcer a la humanidad para que no busquen la misericordia del Señor. Pero Jesucristo vino en rescate de tú y yo para que lo aceptemos, para que lo recibamos, para el perdón de nuestros pecados, porque Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Amén. Jesucristo es el único. Jesucristo es el que vino a dar la vida por ti y por mí, para que no fuéramos a una condenación eterna. La persona que muere sin Cristo va a ir a una condenación eterna aunque no quiera. Sí. Jesucristo dijo: yo no vine al mundo para condenar al mundo, yo vine para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Pero esta es la condenación, dice la palabra del Señor, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La gente hoy en día espera que Dios le bendiga, que Dios le prospere, pero no quieren servirle, no quieren honrarle. Y hay muchos que se acercan a Dios solo para los beneficios que Dios le ofrece. Pero verdaderamente tú y yo tenemos que acercarnos a Dios para salvación de nuestras almas. Sí. Jesucristo nos está llamando en tiempo oportuno. Es tiempo de volvernos de nuestros caminos. Es tiempo de arrepentirnos de nuestro mal proceder. Amén. No podemos vivir nosotros en una vida de condenación cuando vino Jesucristo hace 2025 años a morir en una cruz. Gloria al Señor por tus pecados y los míos. Es inaceptable, es inaudito, es inconcebible que el ser humano muera sin llevarse a Jesús en su corazón. Sí. Porque si la gente se muere, si la gente se va de esta tierra y deja de existir, mire, hay una condenación que es eterna. Jesucristo dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¡Santo! Dice: el que cree en mí tendrá vida eterna, mas el que no cree ya ha sido condenado. Sí. Es tremendo. O sea que nosotros no venimos a condenar a nadie. Así es. Pero la palabra de Dios es clara, es viva. La palabra del Señor dice: el que no cree ya es condenado. Sí. Por eso estamos predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que es tiempo de acercarse a Dios, es tiempo de volverse a Dios, es tiempo de volvernos, es tiempo de acercarnos a Él, porque Cristo pronto viene. Cristo pronto viene por su iglesia. Amén. La palabra del Señor habla, dice en el libro de los Hechos, que dice que mientras Pablo iba a Atenas, dice que su espíritu se enardecía fuertemente, porque él miraba que los atenienses eran muy idólatras. Y dice que miró un rótulo que decía:
al Dios desconocido. Dios mío. Y dice que él agarró ese rótulo que miraba ahí, al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Y dice, de ese Dios es el que le vengo a predicar en esta hora. Al Dios que tú y yo no conocemos. Job dijo, antes yo pensaba que lo conocía. De oídas lo había oído, mas ahora mis ojos le ven. Dios mío. No permitas que tú puedas conocer a Dios a través de un proceso fuerte que pueda venir a tu vida. Santo Padre. No permitas que ocurra como le ocurrió a Job. Alaba la gloria del Señor. Amén. Porque Job tuvo que esperar que le viniera un proceso fuerte de perder a sus hijos. Gloria al Señor. Y hasta entonces él pudo decir, de oídas había oído, pero ahora mis ojos te ven. Amén. Jesucristo te dice, al que cree, todo le es posible. Mas al que no cree, Dios mío, es una condenación la que espera. Sí. Jesucristo te está llamando en tiempo oportuno. Jesucristo nos está llamando. Jesucristo está llamando a la humanidad a un arrepentimiento. Jesucristo dice, he aquí yo estoy a la puerta. Él pronto viene, Él pronto está. Gloria al Señor. Para traer juicio en esta nación. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Sí, Señor. Óigame, dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 17, que Pablo empezó a persuadir, a predicar el evangelio de salvación a los atenienses. Y Pablo le dice, al Dios no conocido, es de ese Dios a quien yo le voy a predicar en esta hora. Gloria a Jesús. Al Dios no conocido, es el Dios que yo les predico en esta hora. Y estamos en estos tiempos donde verdaderamente la humanidad hoy en día se ha vuelto idólatra. Ya dejaron de creer a Dios por creer a ellos mismos, por creer en lo que ellos piensan que es correcto. ¿Por qué? Porque han abrazado más los dogmas de hombres que el mandamiento de Dios. Y el Señor nos está llamando a un reconcilio. Jesucristo nos está llamando a un arrepentimiento, que es tiempo de volvernos de nuestros caminos, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de acercarnos a Él. Amén. Es tiempo de dejar esas malas obras que lo que traen es una vida de condenación. ¿Por qué? Porque dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen ser rectos, pero que su fin es camino de muerte. Amén. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sí. Jesucristo es el camino al Padre. Amén. Él es el único mediador que tenemos la humanidad. Sí. Jesucristo nos está llamando a un arrepentimiento. Jesucristo, Él nos llama, apresúrate. La Biblia habla, hermano, y narra la historia de dos ciudades, que dice la palabra del Señor que estas dos ciudades eran Sodoma y Gomorra. Y dice la palabra del Señor, mis amados, que Sodoma y Gomorra vivían agradándose a sí mismos. La gente ya buscaba agradar a su propio deseo. Oiga, qué tremendo esto, hermano. Y estamos en estos tiempos. El relato bíblico de Sodoma y Gomorra está registrado en Génesis, capítulo 18 y el capítulo 19. En el capítulo 18 registra al Señor y a dos ángeles que vinieron a hablar con Abraham. El Señor le informó a Abraham de que el clamor contra Sodoma y Gomorra había llegado, había aumentado. Oiga, ese clamor, la maldad de estas dos ciudades había subido ya al trono de Dios. Muchas veces pensamos que lo que nosotros estamos haciendo, eso va a quedar impune. Pero le digo una cosa, que hay un Dios todopoderoso que lo mira y lo observa todo. Amén. Es un Dios justo y a su tiempo Él da su paga. Nadie se va de esta vida sin pagar. Sí. Escúcheme. Ahora hay una oportunidad que tú y yo podemos, que tenemos. Gloria al Señor. Porque no importa los pecados que hayamos cometido. No importa nuestros pecados. Dice la palabra del Señor que si nos humillamos, que si nos arrepentimos, Él perdona nuestros pecados. Sí.
Alabanza al Cordero. Gloria a Dios. Jesucristo, Él perdona nuestros errores. Por eso es que en tiempo oportuno Él envía la palabra para que tú y yo nos apercibamos. Sodoma y Gomorra vivían verdaderamente en el deseo de su carne. Sí. Oiga, pero ya el Señor había determinado juicio sobre estas dos naciones, sobre estas dos ciudades. Jesucristo había determinado juicio. ¿Por qué? Porque el pecado había subido al trono de Dios. Amén. El clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentaba más y más. Lo mismo que está ocurriendo en estos tiempos. El pecado de la humanidad ha aumentado y se aumenta cada día más y más. Y ha tocado el cielo de Dios. Igual que Sodoma y Gomorra. ¡Santo! Oiga, el pecado de ellos se ha agravado. Se ha agravado en extremo. Lo mismo que está ocurriendo en estos tiempos. El pecado se ha agravado en extremo. Y la humanidad ya no considera a Dios en sus caminos. La humanidad ya no tiene en cuenta a Dios en sus caminos. ¿Por qué? Porque cada quien hace lo que bien le parece. Sí. Se olvida que un día vamos a rendirle cuenta a Dios de lo bueno o lo malo que hayamos hecho en la tierra. Sí, es así. Vamos a darle cuenta a Dios. No piense usted que nosotros simplemente venimos por venir. No, hay un propósito. Hello. Paz. Alabanza al Cordero. Es para que el nombre de Dios sea exaltado. Alabanza al Cordero de Dios. Pero la humanidad se ha olvidado de su Creador. Sí. Dice la palabra del Señor. Los versículos, oiga, 22 al 33 registra la súplica de Abraham para que el pueblo tuviera misericordia. Oiga. O para que el Señor tuviera misericordia del pueblo. Oiga, hermano. Donde Abraham clama por la misericordia de Sodoma y de Gomorra. Usted sabe que la iglesia, hay un pueblo, hay un remanente que está clamando a Dios por la misericordia de usted. Sí, eso es así. Hay un pueblo, mientras muchos, mientras muchos se deleitan en el pecado, se deleitan God en bless estar you. haciendo cosas que a Dios no le agradan, hay un remanente, hay una iglesia, hay un pueblo que está clamando la misericordia Amén. por ese pecado desordenado que la humanidad hace. Óigame, pero igual que Sodoma y Gomorra, en estos tiempos la humanidad ha perdido la sensibilidad de Dios. Sí. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Sí, Y eso eso es es lo que así. estamos viendo hoy en día, una humanidad carente del amor de Dios, una humanidad que ya le da igual si gloria al Señor, si obedece o no a Dios. Amén. Estamos en estos tiempos donde verdaderamente el ser humano no le da cuidado servir a Dios. Un pueblo una humanidad que está completamente viviendo desordenada, una humanidad que no tiene el temor de Dios en él. Y por eso es que vino el castigo de Sodoma y Gomorra. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 19, registra los dos ángeles, disfrazados como hombres, visitando Sodoma y Gomorra. Dice que Lot se encuentra con los ángeles en la plaza de la ciudad y les rogó que permanecieran en su casa. Los ángeles aceptaron. Luego la Biblia dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad. O sea, los varones de Sodoma, Sí. todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron aquí esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Oiga, estamos viendo, hermano, una mentalidad de personas que no tienen el temor de Dios en ellos. Eso No es tienen así. el temor, y estamos viviendo en tiempos, hermano. Por eso es que la palabra sodomía viene de Sodoma. La sodomía. O sea, el pecado, Dios mío, hay un pecado que verdaderamente se practicó en Sodoma y Gomorra y que hoy en la actualidad se está Ok. viviendo. Y es la sexualidad, el sexo.
el sexo desordenado. Padre mío. Y en Sodoma y Gomorra se dio este desorden. Porque, oiga, aún Romanos capítulo 2 habla que dice que los hombres dejaron el uso natural de la mujer. Y dice que se entregaron a la lujuria y a los deseos desenfrenados de la carne. A la lascivia. Hombres con hombres, a la lascivia, a la perversión sexual. Eso fue lo que conllevó a Sodoma y Gomorra para que caera juicio de Dios sobre ellos. Padre ¿Y mío. qué cree usted que va a pasar en estos tiempos? La misma sodomía se está viviendo en estos tiempos. Eso es así. Oiga, dice la palabra del Señor que los ángeles al oír aquella barbaridad de aquellos hombres, dice que los ángeles procedieron a cegar a todos los hombres de Sodoma y Gomorra y instaron a Lot y a su familia a huir de las ciudades para escapar de la ira de Dios. Amén. Que estaba, oiga, a punto de derramarse. Por eso que en este día Dios nos está enviando a predicarle la palabra, que es tiempo de correr, es tiempo de huir, pero a los brazos de Cristo, es tiempo de correr. Amén. Escapa por tu vida. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Lo que le espera a este mundo es condenación. Lo que le espera a este mundo, ay Dios mío amado, es una condenación tremenda. Pero Jesucristo ha venido para darte vida, para que la tengamos en abundancia. Amén. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de sentarse a Dios, es tiempo antes que sea demasiado tarde. Gloria a Dios. Porque los juicios de Dios son inminentes. Sí. Los juicios de Dios sobre la tierra son inminentes. Amigo, hermano, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de acercarnos a Dios. Cristo vive para siempre. Amén. Y dice la palabra que Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego. Oiga, desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores. Aquellas ciudades. Oiga, hermano, mi alma le alaba y le glorifica. Ahora, ¿cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Hello. Lo que se dice es que era la homosexualidad. Dios mío. Oiga, ¿cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra? Se dice que era la homosexualidad. Así que como el término sodomía llegó a usarse para referirse al sexo, oiga, hermano, tengo que decir este asunto. Tenemos que decir estas cosas porque está escrito en la Biblia. Así es. Imagínense cómo estos hombres pedían a Lot que le entregaran a los ángeles que habían llegado ahí, sin saber que eran ángeles. Los hombres que han llegado al regazo de tu casa, sácalos para conocerlos. ¿Sabes qué significa eso? Querían tener intimidad, querían tener relación. Oiga, entonces el pecado que predominaba en Sodoma y Gomorra en ese tiempo era la homosexualidad. Sí, así como lo escucho. Oiga, llegó a usarse, o sea, la sodomía, llegó a usarse este término refiriéndose al sexo anal. Dios mío. Entre dos hombres, ya sea por mutuo acuerdo o forzado. Mire, mire qué pecado es, hermano. Señor Jesús. Por eso es que el escritor de los Romanos, Pablo, dice que dejando el uso natural de la mujer, se entregaron a las lascivias. Amén. Unos con otros, hombres con hombres. Señor amado, por eso es que Dios trae juicio sobre las naciones. Sí. Por eso es que Dios trae juicio sobre la humanidad. Sí. Porque se han apartado del camino de Dios. Y ya no toman en cuenta a Dios en sus caminos. Antes de honrar a Dios, honran a las criaturas. Se han vuelto un pueblo idólatra. Se han vuelto que de labios, dice este pueblo, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Gloria a Dios. Eso es lo que estamos viendo en estos tiempos. Gente que tienen a Dios en su boca, pero en su corazón están lejos. Santo Padre. Muchos profesan tener a Dios, pero con sus hechos lo están negando. Sí. O sea, el pecado de la homosexualidad, claramente la homosexualidad fue parte de la razón por la que Dios destruyó a estas dos ciudades. Sí, eso es así. Ahora le pregunto a usted, y en este tiempo, en pleno siglo XXI, ¿cuál es el pecado que está predominando más? La homosexualidad, hombres con hombres, mujeres con mujeres, el lesbianismo.
Mire, y antes que censuren esto, hermano, ¿qué importa? Pero hay que predicar la palabra del Amén. Señor. Hay que anunciar, porque en tiempo oportuno Dios nos está llamando a un arrepentimiento. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de acercarse a Dios. Viene el juicio sobre la humanidad entera. Y Jesucristo en tiempo oportuno te está llamando. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Señor Jesús. Jesucristo nos está llamando en tiempo oportuno. Hay gente, hermano, hay hombres que han dejado sus hogares por irse a vivir con hombres. Amén. Hay Padre. mujeres que han dejado su familia por irse a vivir con otra mujer. Padre Mire, ese es mío. un pecado sodomista. Ese es un pecado, hermano, que Dios aborrece. Y por eso vino el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Eso es así. Óigame, y esos juicios van a venir sobre esta humanidad. ¿Sabe por qué? Porque han dejado el uso natural. Mire, yo se lo voy a leer aquí. Que ya estoy mencionando ya lo que el apóstol Pablo habla. Dios me le bendiga, Dios me le bendiga. Te bendiga. Gloria al Señor. En Romano, Te bendiga. mire lo que dice Romano. Le voy a leer la palabra del Señor. Para que usted mire que lo que venimos hablando, pues está en la palabra del Señor. A su nombre. Gloria. Poder de Dios. Por eso es que la Biblia dice que somos inexcusables. El ser humano no puede presentar excusa delante de Dios. Porque la palabra la he escuchado. Y muchos dicen, no, yo no voy a esa iglesia porque hay muchos que son sinvergüenza. Pues mire, usted vaya a la iglesia por Cristo, porque Jesucristo nos dio ejemplo, que Él era Dios mío. Él vivió una vida en santidad y en obediencia al Padre. Eso es así. Así que, errores, los seres humanos vamos a cometer errores. No ponga su mirada en el hombre. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de vuestra fe. Jesucristo dijo, el que creyere en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Entonces, ¿quién tiene que poner tus ojos, tu confianza? Es en Cristo, no es en el hombre. Ahora, somos inexcusables. Hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Sí. Pues lo que juzga a otro, te condenas a ti mismo. Oiga cómo dice la palabra del Señor. No podemos nosotros estar condenando a mundo en Raimundo, no, hermano. Alabanza al Cordero de Dios. Cristo vive para siempre. Romanos, creo que es en el capítulo 1, encontramos, gloria al Señor, la culpabilidad del hombre. En el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Mire cómo se revela la ira de Dios sobre la humanidad. Por la injusticia de los hombres. Sé que los hombres hoy en día están siendo injustos. ¿Por qué? Porque ya no hacen las cosas que el Eterno dejó establecidas. Sí. Ahora buscan hacer lo que a ellos se les antoja. Padre En gana mío. hacer. Entonces, son personas que se han convertido impíos. Las actitudes de ellos son actitudes impías, desordenadas. Porque lo que de Dios se conoce les ha sido manifestado a ellos. Hay mucha gente que, oiga, tienen conocimiento de Dios, nacieron en el camino del Señor. Y mírenlos ahora cómo andan pervertidos, como que si nunca hubieran conocido el camino de Dios. Sí. Así, hijo, tranquilo. Como que si nunca conocieron el camino de Dios. Ahora son personas que andan cegados por el pecado. Andan cegados por los deseos carnales. Amén. Y han perdido toda sensibilidad de Dios. Ahora agarran sus propios caminos y han olvidado el camino de Dios. Oiga. Porque las cosas, oiga hermano, mire lo que dice aquí. Porque de lo que Dios se conoce se les manifestó. Pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invencibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay quien pueda presentar excusa delante de Dios. Sí, eso es así. Somos inexcusables. Amén. Ahora, hay una responsabilidad de la iglesia de salir a las calles a predicar el evangelio.
¿Sabe por qué es necesario? Porque la gente ya no está buscando las iglesias. Sí, eso es así. Ya la gente, usted va a ver, mire, usted va a ver los hospitales llenos de enfermos, buscando la solución en el hombre. Están llenos los hospitales por eso. Amén. Pero Cristo que salva y sana, no lo buscan. Las iglesias están vacías. Hospitales llenos, iglesias vacías. Por las noches va a ver usted los lugares nocturnos llenos y las iglesias vacías. Una humanidad sedienta de Dios, que lo tienen en sus labios, pero su corazón está lejos. Amén. O sea, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Porque si verdaderamente amáramos a Dios, como decimos, pues le obedeceríamos. Amén. Eso es así. Pero no estamos obedeciendo. Estamos amando a Dios a nuestra manera, a como yo pienso, a como yo creo. Y esto no es así, mis amados. La palabra del Señor dice que somos inexcusables. Amén. No sé la excusa que tú puedas presentar, pero delante de Dios somos inexcusables. ¿Sabe Amén, por qué? amén. Porque Jesucristo vino a hacer morir el pecado en la carne. Amén. Jesucristo vino a decirle a la humanidad, sí se puede ser fiel. Sí. Sí se puede obedecer a Dios. Sí. Porque Buena. Jesucristo nos vino a dar ejemplo. Hay hombres que dicen, no, yo no puedo servir a Dios porque la droga me tiene atado. Es que tú no naciste con droga, hombre. Dios mío. La misma concupiscencia, el mismo pecado, el mismo, cuando te separaste de Dios, diste lugar a que el enemigo, Dios mío, te enredara con todos los malos hábitos que hay en este mundo. Santo. La propia concupiscencia es la que ha conllevado al hombre para que se aparte de Dios. Amén. Isaías habla y dice Isaías que la misericordia de Dios todavía sigue en pie. Sus brazos están extendidos. Sus oídos están atentos a la oración de cada uno de nosotros. Amén, amén. Pero hay algo que hace separación entre Dios y nosotros. Sí. Y son nuestros pecados, son nuestros errores. Y usted tiene que entender, usted tiene que comprender, amado hermano, amado amigo, usted que está apartado, que si usted vive de Dios alejado, complaciendo el pecado de su carne, el deseo de su carne, usted va a ir a una condenación eterna. Usted va a ir a una condenación. Es necesario acercarnos a Dios. Miren lo que dice la palabra del Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Dice la palabra del Señor. Hay poder en Jesús de Nazaret. Déjeme leerle aquí. Cristo vive para siempre. Amén. Dice la palabra del Señor, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se encendieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Oiga, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Lo mismo que Pablo decía allá en el libro de los Hechos, capítulo 17, a los atenienses. Veo que sois muy religiosos. ¿Por qué? Porque la humanidad hoy en día, en vez de darle adoración a Dios, en vez de darle honra a Dios, que Dios te bendiga, están honrando a las criaturas antes que al Creador. Por eso es que la palabra del Señor dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. O sea, Dios los dejó en el desenfreno, en la lujuria desenfrenada que tenía. Sí. Ok, eso es lo que ustedes quieren. Satisfagan sus deseos. Pero están marcados para una condenación. Oiga, dice que Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, Amén. el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, de modo que también los hombres, dejando el uso natural, dice, de la mujer se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos
hombres con hombres. O sea que lo que estamos viendo aquí es lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra. Una sodomía. El pecado que conllevó a Sodoma y a Gomorra a que el juicio de Dios caera era el homosexualismo. Escúcheme bien, el homosexualismo, la homosexualidad es un pecado aborrecible por Dios, porque va contra los principios establecidos por Dios. Y eso fue lo que ocurrió. Oiga, eso es lo que conllevó la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Sí. Definitivamente las ciudades de Sodoma y Gomorra no eran únicas en cuanto a los pecados que cometían. ¿Sabe que Ezequiel 16:49, el 50 dice: he aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia? Ese es un pecado que hoy en día, por eso es que usted va a ver que hoy en día la gente son soberbios, hermano. La gente pasa airándose, enojándose, soberbia, altiva, altanera. Oiga, y lastimosamente, por eso es que aún Dios, hablando al pueblo de Israel, dijo: este pueblo de labios me honra. No hablándole al mundo, no, a los que decían que eran hijos de Dios. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque aún hay muchos que decimos que somos cristianos y somos altaneros, soberbios. Santo Padre. Y si eso está en nosotros es porque necesitamos un verdadero arrepentimiento con Jesús. Y eso es así. Porque Jesucristo dijo a sus discípulos: por su fruto los conoceréis. No, usted va a ver hoy en día muchos cristianos airados. Hay algunos que todavía hasta cargan sus pistolas, todavía la tienen guardada ahí, que no aguantan ni la brisa. Son mecha corta. Y los frutos de un hijo de Dios tienen que ser la paciencia, mansedumbre, la templanza. Gloria al Señor por eso. Ahora, Ezequiel dice que la soberbia fue una de las maldades que habían en Sodoma. La soberbia, saciedad del pan. Oiga, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y eso es lo que pasa hoy en día. Una humanidad ociosa, una humanidad que ya busca, más bien, es tanta la ociosidad que hay, que se entretienen en la maldad, ya no en las cosas buenas. Eso es así. Se entretienen en hacer lo malo, en ir contra los principios, contra las ordenanzas de Dios. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, dice Jehová. La palabra hebrea traducida como abominación se refiere a algo que es moralmente repugnante. Oiga, qué fuerte es esto, hermano. Y es la misma palabra que se usa en Levítico, que se refiere a la homosexualidad como una abominación. Por eso es que Judas, en el versículo 7 dice: Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquello, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, por lo tanto, una vez más, oiga, una vez más, Dios hoy en día nos está haciendo el llamado a la humanidad en estos tiempos. Y con esto estoy terminando. Viene una condenación para la humanidad por causa del pecado, por causa de la sodomía que la humanidad no quiere soltar, no quiere dejar. La humanidad está condenada. Hay una condenación eterna para la humanidad. Pero Jesucristo es la llave, Jesucristo es la puerta, Jesucristo es el camino. ¿Tú quieres escapar de esa condenación? Amén. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La humanidad está condenada a una, Dios mío, condenación eterna. Eso es así. Pero Jesucristo te viene a dar una solución. Jesucristo dijo: yo soy el camino. Ven a Jesucristo. Él es el único que nos puede librar de toda condenación. Amén. Él no vino a condenarnos, Él vino a salvarnos. Jesucristo vino a salvarnos, mi amado amigo. Jesucristo vino a darnos vida. Si tú te mueres, si no te llevas a Cristo,
Es una condenación eterna la que te espera. Eso es así. Tenemos que decirlo, tenemos que predicarlo, tenemos que anunciarlo, porque en tiempo oportuno Dios está llamando al hombre a un arrepentimiento. Amén. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Jesucristo te está llamando en tiempo y fuera de tiempo. Amén. No permitas morirte sin llevarte a Jesús en tu corazón. Santo. En tu corazón, no en tu boca, porque hay muchos que lo tienen en la boca, pues no lo tienen en el corazón. Santo ¿Y Padre. cómo yo voy a saber si tengo a Cristo en mi corazón? Simple. Jesucristo dijo, por su fruto los conoceréis. Por su fruto. Es por los frutos que vamos a ser conocidos. Así que mi amado hermano, mi amado amigo, Jesucristo te está llamando. Jesucristo te dice, ven luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Jesucristo te está llamando. Jesucristo te dice, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Santo Padre. Yo quiero orar por alguien que yo sé que está recibiendo esta palabra. Amén. Soberano Dios, Padre Celestial que habitas Sí, en gloria. Señor Jesús. Tu palabra es anunciada, es predicada, Sí, Señor. Padre Santo. Aún por las calles, Señor. Sí, Señor. En esta hora, Señor, yo sé que tu palabra dice que no va a retornar a ti vacía, Sí, Señor. sino que va a dar el fruto por la cual fue enviada. Sí, Yo Padre. creo, Señor, que alguien o más de algunos, Señor. Sí, Señor. Oh, Señor Jesús amado, esta palabra, Señor, va a ser bien recibida. Sí, Señor. Y esta palabra va a caer en corazones fértiles, Señor, en tierra fértil. Sí, Padre. Señor Jesús. Clamamos tu misericordia. Perdona los pecados, Dios mío, de la humanidad. Ten misericordia de aquel que reconoce su pecado. Sí, Señor. De aquel que se humilla, de aquel que se viene a ti, que se vuelve a ti de su mal Sí, proceder. Señor. Padre, ten misericordia. Perdona todos sus pecados. Borra todas sus rebeliones. Sí, Señor. Escribe su nombre en el libro de la vida. Señor, si hay algún enfermo, Señor, en esta hora, sánalo, Padre, en el nombre Sí, de Señor, Jesús. en el nombre de Tu Jesús. palabra dice, por tu llaga fuimos nosotros curados. Sí, Señor. Y tu palabra dice que tú nos has dado poder y autoridad para orar por los enfermos y que estos reciban sanidad. Amén. Para orar por los demonios y que estos salgan fuera de los cuerpos, en el nombre Sí, de Jesús. Señor Jesús. Y si comieren cosas mortíferas no les hará daño. Amén. Tu palabra así lo dice y yo lo Sí, creo. Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice la vida de tu iglesia, de tu pueblo, de ese remanente que se guarda en santidad. Sí, Señor. Bendice a los pastores, guarda a los pastores, a los ministros, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Padre mío. En el nombre de Jesús, Dios me le bendiga, Dios me le guarde y que la paz de Dios gobierne su vida. Amén.